Bienvenidos a este curso de Ciencias de la Información. Hoy vamos a comenzar con la unidad 1, el escenario histórico de las ciencias sociales. En las últimas 5 décadas hemos asistido a unas transformaciones complejas y abrumadoras en los campos de la ciencia y la tecnología, que se han caracterizado por la fragmentación y la especialización disciplinar, así como la emergencia de nuevos ámbitos de investigación científica y de innovaciones tecnológicas que han cambiado sustancialmente el mundo en el que vivimos. Esta explosión de saberes, que para muchos es un problema del desarrollo tecnocientífico que actualmente reclama una síntesis, es consecuencia de una sucesión de hechos propiciados por innumerables actores políticos, económicos, sociales y especialmente científicos que han construido desde las universidades esa dimensión de la ciencia, de la tecnología y el campo de las ciencias de la información dentro del área de las ciencias sociales, que han, durante los últimos 3 siglos de nuestra historia, han puesto como objeto de estudio la percepción de la realidad del ser humano en interacción con su entorno social, ya sea en el pasado, el presente o incluso en el futuro. Justamente en junio de 1995 se publica el libro Abrir las ciencias sociales, coordinado por Immanuel Wallerstein, como resultado de un proyecto que reunió a un grupo de prestigiosos científicos de diversas áreas del conocimiento para reflexionar sobre la problemática actual de las ciencias sociales, lo que implicó además una revisión del contexto histórico en el que éstas se desarrollaron. Wallerstein es un científico social estadounidense, profesor universitario y conferencista en temas como los estudios coloniales, la historia como ciencia social, el análisis crítico de la modernidad y el sistema capitalista, además de los temas epistemológicos en el campo de las ciencias sociales. Su principal aporte es el modelo teórico interpretativo para la historia y en general para las ciencias sociales, conocido como el moderno sistema mundo, que se originó en Europa en el siglo XVI como una red de relaciones de intercambio económico y llegó a configurar el sistema capitalista que conocemos hasta nuestros días. Siendo director del Centro Fernand Braudel de la Universidad de Binghamton en Nueva York, Wallerstein se dedicó a los estudios de las civilizaciones y los sistemas históricos y presidió la Comisión Gulbenkian para la restauración de las ciencias sociales, con el fin de realizar una reflexión interdisciplinaria sobre el presente y el posible futuro de las ciencias sociales, cuyo resultado se publicó en el texto que estudiaremos en esta primera unidad del curso. A la pregunta ¿cómo se construyeron las ciencias sociales?, se responde en el libro Abrir las ciencias sociales, describiendo la evolución que han tenido las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta la actualidad, así como la cultura y las estructuras sociales que fueron transformadas por los principales acontecimientos históricos, y en consecuencia se devela cómo cambió también la visión de conocimiento en cada época, buscando responder a las nuevas condiciones para la legitimación de las ciencias sociales y a nuevas preguntas que justificarían la permanencia de sus disciplinas en el seno de las universidades. Después de esta revisión histórica del camino recorrido por las ciencias sociales, en el libro se analiza la crisis por la que están pasando en el final del siglo XX y las posibilidades de reestructurar su organización en los órdenes administrativo, investigativo y disciplinar, para actualizar y fortalecer el papel productor de conocimiento en la resolución de los problemas sociales. Para revisar el papel que desempeñan las ciencias sociales y la superación de la actual estructura disciplinar, el libro se divide en 4 capítulos.
El primero trata sobre la construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. El segundo capítulo titula Los debates de las ciencias sociales desde 1945 hasta el presente. El tercer capítulo es el tipo de ciencia social que se requiere actualmente y finalmente la reestructuración de las ciencias sociales como una conclusión. La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945, es el primer capítulo del libro, nos sitúa en un momento importantísimo de la historia contemporánea de Occidente. En el siglo XVIII, llamado siglo de las luces, surgió el movimiento cultural de la Ilustración orientado por Kant, espíritu crítico del pasado medieval e inspirador de profundos cambios sociales que influyeron en la vida actual del escenario político global. Es la época del pensamiento basado en la razón y puesto al servicio del progreso, de la ciencia y de la humanidad. También es la época de la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, la más destacada obra cultural de este siglo que sintetiza y compila los conocimientos más importantes del pensamiento burgués hasta el momento. Asimismo, es la época de la máquina de vapor que da inicio a la revolución industrial, una serie de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que dieron origen al crecimiento urbano y a la mecanización y a la industrialización. También es la época de la independencia de Estados Unidos de América y de la Revolución Francesa, que se constituyeron en el comienzo de los estados-nación como forma de gobierno en la época de la modernidad. Es la época del impulso de las técnicas de la ciencia y de la educación de las sociedades. Es la época del racionalismo y del universalismo, características de la racionalidad científica que estudiaremos en otra unidad de este curso. Es la época de la filosofía, del utilitarismo, que posteriormente fue la base para el pragmatismo norteamericano, escuela filosófica que veremos en detalle más adelante. En este contexto surgen las ciencias sociales contemporáneas bajo la orientación del pensamiento ilustrado, de la filosofía natural y de las exitosas ciencias naturales experimentales, como vamos a ver entonces en el desarrollo de este capítulo. Aunque desde la antigüedad el ser humano se ha preocupado por elaborar un pensamiento sobre sus relaciones con los demás, solo hasta esa época comienzan a definirse algunas disciplinas científicas que responden a las necesidades de conocer y controlar los diferentes tipos de sistemas sociales existentes o emergentes en esta época de revoluciones. Es una nueva era que requiere organizar y racionalizar los cambios sociales, lo que se constituye en la oportunidad para la institucionalización de las nuevas ciencias sociales y su instalación en las universidades con sus métodos de investigación y sus prácticas. Son prácticas disciplinares y prácticas en construcción en las que claramente se identifican intereses políticos, económicos y profesionales. Wallerstein relata cómo la historia, la economía, la ciencia política, la sociología y la antropología llegan a consolidarse a lo largo del siglo XIX y son exitosas hasta la crisis generada en la Segunda Guerra Mundial. Estas son las preguntas orientadoras para la lectura de este capítulo 1 del texto Abrir las ciencias sociales. ¿Por qué se afirma en el texto que la ciencia social es una empresa del mundo moderno? ¿Cuál es el sentido que se le da al concepto de progreso en el discurso científico de la modernidad? ¿En qué sentido se da una división y jerarquización entre ciencia y filosofía? ¿Cuáles son las circunstancias que revivieron a la universidad
y la convirtieron en la principal institución para la creación de conocimiento en el siglo XIX. ¿Cómo podríamos dibujar un mapa de la ciencia en el siglo XIX, de acuerdo con lo que se describe en las páginas 12, 17 y siguientes? ¿Qué significó en el campo de las ciencias sociales la creación del sistema mundial moderno? Aquí identificaremos entonces algunos conceptos claves, como esa idea de progreso que orienta el discurso científico, la jerarquización que se da entre las diferentes disciplinas científicas, cómo la universidad cobra vida después de varios siglos de depresión y de un camino por el que al parecer iba a desaparecer después de su creación en el siglo XIII, y vamos a ver cómo se reconfigura el mapa de la ciencia hasta la Segunda Guerra Mundial y especialmente de las ciencias sociales. En el segundo capítulo, titulado Los debates de las ciencias sociales desde 1945 hasta el presente, se describen los procesos que afectaron la organización de las ciencias sociales como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que definió la estructura política y social del mundo. De modo que cambió no solo el marco teórico y metodológico de las ciencias sociales, sino también su forma de organización, de investigación, de producción y de difusión del conocimiento social, lo que las ubica en un lugar de privilegio en sus relaciones con las ciencias naturales y las humanidades, en relación con los dos fenómenos propios de este periodo, el crecimiento demográfico y la expansión de las universidades, así como la formación profesional en el escenario de estas universidades. Surgieron entonces los programas de investigación científica interdisciplinarios enfocados en los estudios de área y en los estudios culturales que de alguna manera hasta hoy están orientando el desarrollo de las principales universidades en los países de Occidente. Las preguntas orientadoras entonces para la lectura de este capítulo 2 son: ¿en qué contexto, por qué surgieron y cuáles son las características de los estudios de área? ¿Qué cambios fundamentales se dan en la historia y en las ciencias sociales después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la multidisciplinariedad? ¿En qué consiste el debate entre el universalismo y el parroquialismo del conocimiento eurocéntrico? ¿Cómo podría describirse la tensión entre las dos culturas? ¿Por qué los estudios culturales surgen en la década de los 60 como desafío a la división tripartita del conocimiento? Aquí entonces concentraremos la lectura en conceptos claves como los estudios de área, como los estudios culturales, como la reconfiguración de las ciencias sociales en la época contemporánea, conceptos claves como interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y multidisciplinariedad que empiezan a aparecer en las discusiones de la reconfiguración de las ciencias sociales. Un debate importantísimo que se da desde una perspectiva de la crítica al eurocentrismo en el campo de las ciencias y en la producción de conocimiento, que tiene que ver con los conceptos de universalismo y parroquialismo, y la tensión que se da entre las dos culturas, entre una cultura científica y una cultura humanística, que cuyas tensiones ponen en un conflicto de solución de los problemas sociales desde disciplinas como la antropología, la sociología y la ciencia política. En el cuarto capítulo, o los dos capítulos finales, tercer y cuarto capítulo, ahí vamos a abordar entonces lo que se propone a finales del siglo XX como un enfoque que va a permitir reestructurar las ciencias sociales. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial viene una crisis de las ciencias sociales que tratan de reconfigurarse a partir de los estudios de área y de los estudios culturales como una forma de salir de esa crisis de las ciencias, pero aquí vamos a ver entonces cómo Wallerstein plantea
una especie de actualización de los principios intelectuales y organizacionales que conllevan de una parte la redefinición de las categorías de investigación sustanciales en este campo de conocimientos y de otra la eliminación de las separaciones artificiales que fueron creadas en el siglo pasado entre lo político, lo social y lo económico. Así que en el texto se hace una invitación a generar unos debates colectivos que posibiliten reconfigurar las fronteras organizacionales de las disciplinas sociales, es decir, las estructuras universitarias definidas en términos de departamentos y facultades en correspondencia con la complejidad de las interacciones humanas y de la misma naturaleza, así como la multiculturalidad y la diversidad de visiones del mundo y de las culturas. En conclusión, se proponen 4 estrategias o procesos para abrir las ciencias sociales y enfrentar los retos a puertas de un nuevo siglo. Recordemos que el libro fue editado y publicado en 1995, entonces se plantea para este siglo que estamos viviendo ahora los siguientes retos: la expansión de las instituciones científicas universitarias, la integración de programas de investigación, la vinculación de profesores a varios departamentos o grupos de investigación en las facultades y la movilidad investigativa de los estudiantes de pregrado. De tal manera entonces que para este tercer capítulo las preguntas orientadoras de la lectura y que nos van a servir entonces de orientación para las discusiones en los encuentros sincrónicos van a ser: ¿cuáles son las nuevas categorías intelectuales que posibilitan la reestructuración de las ciencias sociales? ¿En qué consiste el realineamiento de las estructuras organizacionales de las ciencias sociales? ¿Cuáles son los problemas teórico-metodológicos que deben afrontarse para abrir las ciencias sociales? ¿Qué se plantea respecto al paso de unas ciencias sociales centradas en la racionalidad determinista hacia unas ciencias sociales que se enfocan en la complejidad del mundo? ¿Por qué el estadocentrismo se ha vuelto un problema para el avance de las ciencias sociales? ¿Cómo se puede describir el debate entre lo universal y lo particular en el campo de las ciencias sociales? ¿Cuál es la postura de los autores en relación con el problema de la objetividad en las ciencias sociales? Como ven, aquí llegamos entonces a un tema netamente epistemológico de las ciencias sociales que vamos a ver abocados o incorporados en otras discusiones en las próximas unidades en relación con la objetividad, la universalidad y la particularidad en el campo de las ciencias, con los enfoques de la complejidad emergentes en la actualidad, con los problemas teórico-metodológicos que se le han planteado a las ciencias, especialmente con la intervención o la participación de lo que son las ciencias computacionales que han llevado a hacer trabajos de humanidades digitales y ciencias sociales computacionales, etc. Entonces ahí vamos a tener unos componentes muy importantes de discusión que vamos a proyectar para las próximas unidades. Y para la lectura del capítulo 4 vamos a abordar entonces fundamentalmente 4 preguntas. Aquí recordemos que este es el capítulo asociado con la reestructuración de las ciencias sociales, en el que a manera de conclusión se trabajan entonces algunos conceptos claves ya, digamos, en perspectiva. ¿Cómo se describen brevemente las 3 antinomias con las que se clasificaron históricamente las ciencias sociales? ¿Cuáles factores podrían llegar a impedir la generación de nuevo conocimiento en el campo de las ciencias sociales y cuál es su estado actual en relación con lo que se describe en la década de 1990? ¿Cuáles son las propuestas tentativas con las que se plantea la posibilidad de reestructurar inteligentemente las ciencias sociales? 2 décadas después de este informe, ¿considera cada uno de ustedes que estas propuestas son parte de la realidad universitaria en nuestro contexto? Esta es una pregunta clave que nos va a permitir entonces actualizar esta propuesta de contenidos
que aparecen en el libro, y finalmente pues les invito a realizar la lectura de este texto a la luz de una pregunta clave como esta: ¿cómo surgieron y se desarrollaron las ciencias sociales desde la modernidad hasta el presente? Pues de su comprensión dependerá en gran medida que entendamos seguidamente cómo las ciencias sociales se consideran el campo de conocimientos amplio en el que emergieron las ciencias de la información documental en el siglo XX.